Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Con todo esto de la contingencia hemos tenido que mantener de momento estas clases en línea. Yo espero que termine esto pronto y nos podamos ver. Pero de momento pues vamos a continuar con este tema. Debido a la premura del tiempo en la ocasión anterior, hubo la necesidad de iniciar con temas del tercer periodo, del tercer trimestre, de forma muy abrupta. Pero de momento vamos a iniciarlo ahora sí en forma, desde el principio junto con la introducción. Ustedes ya trabajaron un poquito de esta parte de electricidad por su cuenta, con los trabajos que les di, con los ejercicios que les di, leyendo su libro, pero ahora voy a empezar desde la base a explicar todo esto y después retomamos con lo que ya han venido trabajando. De principio pues vamos a hablar en general de la electricidad. Piensen ahorita en su vida, dónde utilizan la electricidad o dónde trabajan con ella. Les puedo apostar que desde que amanecen probablemente ya estén usando electricidad. Con esto de que normalmente entramos a la escuela a las 7:30, suele estar oscurito, así que lo primero que hacemos es prender la luz. Y aquí entra nuestro primer factor. La luz o la forma de iluminar nuestras habitaciones es parte de la energía eléctrica. Luego, algo con lo que todos estamos bastante familiarizados es con un celular. Y más que familiarizados, a veces incluso atontados, somos adictos a él. Estamos siempre viendo qué llega, qué tiene, a veces no hay nada y revisamos 1000 veces el mismo mensaje o la misma notificación. Y lo que más nos puede preocupar en la vida es que se nos acabe la batería y ahí estamos como locos buscando dónde conectarlo. Pero aparte de estas necesidades, digamos, superficiales, esto que dentro de lo importante no es realmente lo más importante, hay cosas que sí lo son, como por ejemplo los centros de emergencia, donde el hecho de que se nos vaya la luz o que perdamos la energía eléctrica va a implicar que un paciente pueda morir, porque tenemos pacientes que están conectados directamente a dispositivos electrónicos que incluso los mantienen con vida. O por ejemplo, imagínense que falla el comando de control de un avión, pues la cantidad de personas que van ahí y el desastre que va a ser. Ahora imagínense que ese avión cae en una ciudad porque falló el sistema de direcciones que funciona con energía eléctrica, pues se va a hacer una catástrofe total. Entonces, un mundo sin energía eléctrica o si de repente perdiéramos la energía eléctrica, pues sería catastrófico, sería fatal, sería algo de qué preocuparse. Y ahora ha cobrado tanta importancia en nuestra vida la energía eléctrica que definitivamente se vuelve un factor a analizar. Y lo que se pretende en este curso es que ustedes más o menos vayan entendiendo los fenómenos eléctricos, cómo funciona la electricidad. Así que vamos a empezar a hablar un poquito de esto antes de que comience la parte más analítica de la materia, que va a ser resolver ejercicios sencillos. Bien, entonces dijimos que vamos a hablar de electricidad. Antes de empezar propiamente con lo que ahorita conocemos con electricidad, permítame hablarles un poquito de historia. Es decir, de dónde empiezan a salir estos conceptos, de dónde sale la palabra electricidad. Entonces, hablando de historia, vamos a decir que este sujeto de aquí, este señor, que se llama Tales de Mileto, fue el primero en realizar investigaciones, o más bien en documentar investigaciones, referente a lo que hoy conocemos con electricidad. Y sus investigaciones pues no eran, digamos, la tecnología más avanzada en comparación a lo que tenemos ahorita, pero sí hizo importantes observaciones para el momento. Y sus observaciones más grandes vamos a decir que fue esta piedrita de aquí. Esta piedrita de aquí se le conoce normalmente como ámbar. Ámbar es una especie de savia, como la lechita que le sale al árbol, pero ya fosilizada. Es decir, que llevó un proceso en el que se hizo piedra con el paso de los años. Algo así como los huesos de los dinosaurios. Bien, esta piedrita de ámbar, quizá la has visto en algún lugar en específico, en algún pueblo, incluso te la puedes haber encontrado en algún parque. La usan mucho para hacer joyería. Entonces a lo mejor has visto el collar de una niña o el anillo que se parezca a esto. Esa piedrita, este hombre de Tales de Mileto observó que cuando la frotaba fuerte o constante contra la piel de un animal, conservaba ciertas propiedades, o más bien adquiría ciertas propiedades que hacían que pudiera atraer
objetos de tamaño pequeño, como lo haría un imán. Alguna vez ya en clases yo les llevé imanes y les demostré cómo se mostraba este factor. Entonces sería algo parecido. Esta piedrita cuando se frotaba adquiría esa capacidad de atraer objetos pequeñitos. Y él redactó estas anotaciones. Luego pasaron muchos años antes de que llegara nuestro siguiente exponente, y esta persona fue William Gilbert. Este hombre fue británico y estudió para ser médico, y aunque siendo médico realizó muchas, digamos, descubrimientos o muchos trabajos importantes, su trabajo más importante no fue en el campo de la medicina, por el contrario, fue en este campo de la física. Él escribió un libro que ya traducido al español diría algo así como sobre imanes, los cuerpos magnéticos y el gran imán terrestre. Y este hombre empezó a usar palabras como eléctrica, fuerza eléctrica y polo de un imán. Y todas estas palabritas de electro, eléctrica, las sacó del término eléctrico de una palabra griega llamada electrón, más bien pronunciada electrón. Y electrón hace referencia a un comportamiento como el ámbar. Es decir, se basó en estudios de Tales de Mileto. Y lo que quiso decir con sus aportaciones fue que había otros materiales que también se comportaban como se comportaba el ámbar. Y de ahí sale esta palabrita, electrón. Hoy en día, esta palabrita electrón la usamos como para referencia a los electrones. Y aquí viene una parte muy importante, porque necesito que tengan conocimientos frescos del último tema que vimos antes de que empezara todo este evento. Y ese tema fue modelos atómicos. Vamos para allá. La electricidad es un fenómeno físico. Y al ser un fenómeno físico, recuerden que los fenómenos físicos son cambios donde la composición íntima de la materia no se ve dañada, o no se ve cambiada más bien. Recuerden que decíamos que un cambio físico es cuando un objeto que cambia nunca deja de ser de lo que era antes. Por ejemplo, puedo cambiarlo de lugar, puedo cambiarlo de forma, pero sigue siendo lo que era. El ejemplo que les di en algún momento fue el papel. El papel yo lo puedo hacer bolita, lo puedo tener plano, puedo hacer origami con él y puedo hacer un montón de figuras, pero sigue siendo papel. Entonces todos esos cambios de forma es un cambio físico. Cuando el papel se quema ya no es papel, se vuelve ceniza. Y ese era un cambio químico. Entonces la electricidad es un fenómeno físico. Quiere decir que no cambia lo que es, solamente se mueve o cambia de forma. Y bien, si ustedes se fijan, dice que esto origina el movimiento de partículas subatómicas. Señores, acabamos de ver el tema de modelo atómico, por lo que ustedes deben saber qué son partículas subatómicas. Les recuerdo, partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón, es decir, las partículas que conforman un átomo. Entonces, estas partículas se mueven por medio de cargas eléctricas a través de fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Esto también lo vimos con modelos atómicos, así que ojo a estos conocimientos porque los vamos a ocupar. Y pues puedo ir diciendo que electricidad, que es nuestro tema, se va a dividir en dos: electrostática y electrodinámica. Lo primero que vamos a ver es electrostática y después veremos electrodinámica. Y electrostática es una rama de la electricidad. Y vamos a estudiar cargas eléctricas en reposo. Primer concepto, la electrostática estudia cargas eléctricas en reposo. Y la electrodinámica va a estudiar los fenómenos cuando estas cargas están en movimiento. Bien, electrostática, estar estático, no se mueve, cargas en reposo. Dinámica es de movimiento, entonces aquí sí se mueven las cargas. Atención a estos primeros dos conceptos. Entonces, entramos con electrostática. Y vamos a empezar con electrostática. ¿De dónde salen estas cargas? ¿De dónde se obtiene la electricidad? Esta va a ser mi primera pregunta a contestar. Y hay que recordar que vienen de las partículas subatómicas. Eso lo acabo de decir hace ratito. Vienen de lo que constituye un átomo. Es decir,
protones, neutrones y electrones. Les dejo el dibujito para que se acuerden. Los neutrones y los protones están en el núcleo. Aquí está definido el núcleo por estos puntitos. Y los electrones andan sueltos en las órbitas. Bien. Ahora, cada una de las partículas tiene una carga en especial. El electrón tiene una carga negativa, el protón tiene una carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra o no tiene carga. Porque recuerden que el neutrón era un electrón y un protón juntitos. Y como el electrón es negativo y el protón es positivo, cuando se juntan se neutralizan unos a otros y se vuelve cero. Entonces, todo este fenómeno eléctrico nace de los átomos, de las partículas que constituyen a los átomos. Apréndanse eso, por favor. Continuamos. Ahora sí vamos a ver qué es una carga eléctrica. Y cuando hablamos de cargas eléctricas, lo primero que hay que tener en mente es que pueden ser positivas o negativas, así como las direcciones, para un lado o para el otro. O pueden ser positivas o negativas, como las decisiones que luego tomamos en la vida. Pero hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de partículas subatómicas y por lo tanto todo esto viene de los átomos. Y también hay que tener en cuenta que si estamos hablando de cargas, vamos a llegar a un tema en el que vamos a hablar de voltajes. Ustedes ya leyeron algo de voltaje y ya también leyeron algo sobre baterías. Entonces, en este tema también vamos a hablar de baterías. Perdón, esas baterías no. Estas baterías. Ahora sí. Bien, de esto va a tratar más o menos nuestro tema. Vamos analizando qué son las cargas eléctricas. Y también quiero que se den cuenta que vamos a analizar tres tipos de materiales. Los que conducen bien la electricidad, los que no conducen la electricidad y los que ahí más o menos la conducen. Y estos se llaman conductores, semiconductores y aislantes. Adelante les doy el concepto bien definido de todo esto que les acabo de mencionar. Empecemos por el primer concepto, carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Significa que toda la materia, todo lo que hay en el mundo, tiene cargas eléctricas. Y esta es la base de todos los fenómenos eléctricos. Es decir, los fenómenos eléctricos existen porque existen cargas. La carga eléctrica se va a representar por esta letra Q. Puede ser una Q minúscula o una Q mayúscula. Lo normal es que se use la Q minúscula. A veces se usa una Q minúscula y una Q mayúscula. Entonces, esta Q de aquí va a ser mi representación de carga. Si hablamos de carga, la letra que lo representa va a ser la Q. Y va a haber dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Pues estas dos de aquí. Y la otra, recuerden que era una carga neutra, no la estamos considerando porque es la combinación de un positivo con un negativo. Bien, entonces continuamos. También puedo decir de la carga eléctrica que viene de las partículas elementales y por lo tanto estamos hablando del neutrón, que se va a representar por la N minúscula. Y este pues tiene una carga neutra o de cero. El protón es una partícula subatómica y tiene una carga positiva. Y el valor de esta carga es 1.6 por 10 a la menos 19. A la menos 19 es un número muy pequeñito. Entonces, por eso usamos notación científica. Ya en clase yo les había comentado la importancia de usar notación científica en este tipo de ejercicios. Nada más para que se den una idea de qué tan chiquito me quedaría el número si no le pusiera la notación científica, sería algo así como de 0.00000000000016. Así de chiquito me quedaría este número. Por eso usamos notación científica. Ahora, para el electrón, la carga es exactamente el mismo número. Aquí me lo escribió más feo la computadora, pero es exactamente lo mismo. 1.6 por 10 a la menos 19, así como está aquí. Pero el electrón es negativo. Si ustedes se fijan, protón y electrón tienen la misma carga, el mismo número, pero uno es positivo y otro es negativo. De ahí que cuando se juntan, pues la carga que resulta es 0.
Bien, el protón se va a representar con una E y un exponente positivo. Y el electrón se va a representar por una E y un exponente negativo. Entonces, ya dicho esto, hay que ir adelantando que esta C mayúscula que está aquí se llama Coulomb. Y esta unidad es la unidad fundamental para medir las cargas. Así como la masa se da en kilogramos, la carga eléctrica se va a dar en coulombs y va a ser esta C mayúscula. En esta imagen de aquí, que quiero que copien a su libreta, les dejo electrón, protón y neutrón, con el respectivo símbolo, con su carga eléctrica y con la masa de cada uno. Si ustedes se fijan, las masas son muy chiquitas. Si en esta era la menos 19, esta será menos 31. Entonces, imagínense, aquí al lado de este 9 tendríamos que poner 0.30 ceros y luego 910. O sea, es un número muy pequeñito. Esta es la masa del electrón, esta es la masa del protón y esta es la masa del neutrón. Estas son las cargas de cada uno y estos son los símbolos. Y aquí ya de una vez me dice que las unidades de carga son coulombs. Así se escribe. Y se representa por esta C mayúscula. Bien, les voy a dar un ratito para que copien esta tabla. Listo, qué rápidos son. Continuamos con esto. Vamos a hacer un experimento. Y este experimento recuerden que se evalúa y se entregan las fotos en plataforma, así que mucho ojo a lo que van a hacer. Estando en su casita, tienen dos opciones: un globo o un peine. Lo que tengan a la mano. No vayan a hacer que sus papás salgan a comprarles cosas. La idea es usar objetos caseros. Si no tienen nada de esto, pues usen cualquier herramienta plástica que se puedan frotar en el cabello. Lo normal es que sea un peine como este de aquí, un peine de plástico, cualquiera. Entonces ustedes se lo van a frotar como si estuvieran peinando. Y lo que va a pasar es que el plástico, por su composición química, por la organización atómica, es un material que va a tender a ganar electrones. Es decir, les va a empezar a quitar electrones de su cabello y se los va a empezar a quedar él. Esto significa que el globo va a tener muchos electrones en comparación a los protones. Es decir, va a tener más cargas negativas que positivas. Y ahí es donde se dice que queda cargado negativamente. Si es un peine, una varita o lo que tengan de plástico cuando se lo froten en el cabello, incluso una bolsa, ese plástico les va a empezar a quitar electrones del cabello. Bien, de este experimento, pues seguramente así como ven la imagen de la niña, se me van a despeinar. Porque en ese momento en el que ustedes pierden electrones en su cabello queda positivo porque perdió cargas negativas. Y el globo queda negativo porque gana cargas negativas. Entonces, pues el cabello y el globo se van a atraer y pues les va a dar una buena despeinada. Me mandan las fotos. Ahora, una vez que tengan cargado ese globo, ustedes corten pedacitos de hoja muy chiquitos y pónganlos en una superficie y van a ver que cuando le acerquen el globo o el peine, se van a ver atraídos por él. Y también pueden hacer el experimento con un chorrito de agua, acerquen el peine o el globo y van a ver cómo ese chorro de agua se distorsiona o se mueve. Entonces, otro fenómeno interesante, pero este no lo podemos ver así tal cual, es que como el globo está cargado de forma negativa, cuando yo lo acerque a una superficie sin que se toque, lo que va a hacer es que estas cargas negativas atraen a las positivas y repelen a las negativas. Eso lo vemos ahorita que veamos leyes de cargas con más detenimiento. Pero esto hace que las positivas queden de un lado y las negativas de otro. Y aquí también, las positivas de un lado y las negativas de otro. Bien, este experimento espero que les guste y espero rápido que me manden sus fotos. En cuanto las tengan, con confianza, en plataforma habrá un espacio para que las entreguen. Bien, dicho esto, vamos a continuar. Bien, ¿qué ocurre en realidad con esto? Pues ya que hicieron el experimento, ya les expliqué yo más o menos cómo funcionaba. Les voy a comentar que quien empezó estos estudios fue un científico llamado Benjamin Franklin. Probablemente ya han escuchado hablar de él. Entonces, Benjamin Franklin decía que todos los cuerpos tenían una sustancia. Y esta sustancia él le llamó fluido eléctrico. Y este fluido eléctrico se podía pasar de un cuerpo a otro. Entonces decía que cuando
un cuerpo le daba fluido eléctrico a otro, como se quedaba con un déficit de fluido eléctrico, se cargaba positivo. Y el otro se quedaba negativo. Y el otro como ganaba fluido eléctrico, se volvía positivo, porque ahora tenía más fluido eléctrico. Pero hoy en día sabemos que las cosas no son así. Que tenía la idea el hombre, pero no es exactamente cómo funcionan las cosas. Las cosas funcionan como ya se los expliqué. Lo que pasa es que tenemos un cuerpo que le da electrones a otros. Si se fijan, aquí dejé el huequito, o aquí queda el huequito en el dibujo, porque se muestra que este de aquí ya le dio un electrón acá. Entonces, cuando pierde cargas negativas, pues si tú pierdes negatividad en tu vida, te quedas positivo. Aquí pasa lo mismo. Este pierde negativas, pues se queda positivo. Y a eso se le conoce como un ion positivo. Entonces, ¿qué es un ion? Pues es cuando ganas o pierdes cargas negativas, o sea, electrones. Si pierdes electrones, te vuelves positivo, porque pierdes cosas negativas. Pero si ganas electrones, te vuelves negativo. Esto es un ion negativo, el que gana electrones. Este es un ion positivo, el que pierde electrones. Y así es como funciona esta transferencia de electrones. Así es como se cargan los objetos de forma positiva y de forma negativa. Espero que se vaya entendiendo y si no, con confianza en los comentarios pregunten. Lo siguiente que vamos a ver es ley de atracción y repulsión. Y aquí esto es bien facilito. Cargas contrarias se atraen. Cargas iguales se repelen o se separan o se van cada quien para su lado. Pues. Aquí vemos cargas diferentes, positivo o negativo, y se ven atraídas. Aquí están las flechitas que dice que se quieren unir. Y aquí tenemos cargas de signo igual, y estas pues cada quien corre para su lado, porque las cargas de signo igual no quieren estar juntas. Eso es, se repelen. Hay una repulsión, cada quien para su lado. Si se lo quieren aprender bien fácil, ustedes recuerden, son personas muy positivas. Tú eres una persona muy positiva, pero tu crunch también es muy positivo. Y por eso no se ha podido. Ni modo. Bien, entonces espero que se entienda esto. Es un concepto muy facilito y lo vamos a ocupar en temas futuros. Y ya para terminar este primer apartado de clase, vamos hablando de clasificaciones de los materiales. Y los materiales, ya les dije, se van a clasificar de formas muy sencillas. Primer concepto que quiero que me agreguen, resistencia eléctrica. Y resistencia eléctrica es oponerse a que los electrones pasen a través de ti o para que circulen los electrones. Eso es la resistencia eléctrica, es que cada material, cada elemento se va a oponer a dejar pasar a los electrones. Entonces, ahí está el primero, resistencia eléctrica. Y ahora, vamos con los materiales. Primer material, conductores. Perdón, antes de ello, vamos a decir que los materiales se pueden dividir en tres, dependiendo de cuánta resistencia tengan. Si tienen poca resistencia, son conductores. Si tienen mucha resistencia, son aislantes. Y si más o menos tienen resistencia, son semiconductores. Entonces, ahora sí, de uno por uno, les voy diciendo. Un conductor es un medio material que permite el movimiento de los electrones. Es decir, los deja pasar fácil, no les pone muchos obstáculos. La resistencia es mínima o casi nula. Ahora, cuando los electrones van pasando por ahí, forman lo que se llama corriente eléctrica. Entonces, el concepto de corriente eléctrica vamos a decir que es el paso de electrones, el caminito de electrones. Como una corriente de agua, así, pero en lugar de agua, electrones. Recuerden, los electrones son los que están en los orbitales del átomo. Eso lo vimos ya en el tema anterior, así que hay que ponernos a repasar. Les doy ejemplos de conductores. Esta es la tabla periódica. Todos los que están en rosita son metales y los metales son buenos conductores, excepto este de aquí. El carbono no debería estar en rosita. Si se fijan, aquí ya lo pusieron de azul. Pero todos los moraditos de la tabla periódica son metales y los son muy buenos conductores. Por eso hay que tener cuidado cuando estamos en la estufa, porque no solo son buenos conductores de electricidad, también de calor. Si se les queda la cuchara arriba de la estufa, no la agarren con confianza porque se pueden dar el quemón de sus vidas.
Y lo mismo, no acerquen objetos metálicos a los conductores o a los conectores de electricidad de su casa, porque es muy peligroso. El metal es un muy buen conductor y les puede hacer daño, así que nada de andar jugando con eso. Bien, los siguientes, hablemos de aislantes. Los aislantes son aquellos que no dejan pasar la electricidad, se oponen totalmente a que pase. Y para esto, por ejemplo, la madera, la porcelana, el vidrio, el caucho, es este taponcito que está aquí, que es como madera comprimida, o virutas de madera. Y pues por supuesto lo que se conoce como cinta aislante, que es más bien una cinta plástica. Y el plástico pues es un aislante muy bueno. Estos son materiales que no conducen electricidad. Vamos a los siguientes. Semiconductores. Los que más o menos conducen la electricidad. Los que dejan pasar poquito. Y en general destacan dos, aunque es cierto que hay más. Pero destaca el silicio y el germanio. Estos dos hay que aprenderlos de memoria. Son los ejemplos más claritos. Silicio y germanio. Y se usan para generar microchips programables y otras herramientas electrónicas. Es decir, con estos materiales trabaja su celular, su computadora, su televisor, su ventilador si es eléctrico. Es decir, si es de estos que traen su controlcito. Los controles, todos los controles tienen un poquito de esto. Entonces, son elementos muy importantes a nivel electrónico. Váyanselos aprendiendo. Silicio y germanio son los ejemplos de semiconductores. Bien, vamos continuando entonces. Y el último tema a analizar para la clase es Ley de Coulomb. Este es un tema muy importante y de aquí vamos a sacar los ejercicios que vamos a realizar. Entonces pónganme mucha atención. Coulomb es un señor. Me faltó a lo mejor ponerles una fotito de él, pero este señor hizo varios experimentos y vio que cuando estas partículas cargadas, estas cargas positivas y negativas, se repelen o se atraen, eso es debido a una fuerza. Y lo que él hizo fue buscar la forma de calcular esa fuerza para que no se diga nada más que es una fuerza y ya, sino para poder tener el numerito de cuál es la magnitud de la fuerza, qué tan grande o qué tan chiquita es. Y en sus investigaciones él planteó lo siguiente. Dijo que cuando hay dos cargas, para encontrar la fuerza, lo que hay que hacer es multiplicar las dos cargas y luego multiplicarlas también por un número que es constante. Constante significa que no cambia, lo que significa que también no lo vamos a tener que aprender de memoria. Este se llama constante de proporcionalidad. Es 9 por 10 a la 9. Eso significa que es 9 y a la derecha tenemos 9 ceros. No se preocupen por estos números tan grandotototes y tan chiquitititos, porque aquí sí van a usar la calculadora. Así que no hay problema para hacer operaciones con ellos. Yo les voy a enseñar de hecho cómo usar la calculadora en un siguiente video. Pero hay que aprender la constante así con sus unidades. La constante es 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado, y todo esto entre coulomb cuadrado. Esta C era de coulomb y es la unidad de carga. Acuérdense por favor, hay que ir aprendiéndonos estos conceptos de memoria. Entonces es la constante por la carga 1 por la carga 2 entre r al cuadrado. Y r al cuadrado no es otra cosa que la distancia entre las dos cargas. Entonces vamos viendo. F es la fuerza. Es una fuerza eléctrica y sus unidades son newtons. K es la constante de proporcionalidad. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y este valor sirve para el vacío. Lo vamos a trabajar todo en el vacío, no se preocupen, entonces siempre vamos a usar este valor. Ahora, las cargas, la 1 y la 2, pues la unidad de carga fundamental, ya lo habíamos dicho antes, es el coulomb. Entonces las cargas van a estar en coulombs. Y esta R, como es una distancia entre la carga 1 y la carga 2, pues las distancias se miden en metros. Entonces aquí están todas mis unidades y aquí está lo que compone a la fórmula. Señores, por favor, esto hay que anotarlo en su libreta y hay que aprendérnoslos de memoria. Esta fue la aportación de Coulomb para encontrar con qué fuerza se atraen dos partículas cargadas
o se repelen dos partículas cargadas. Bien, continuamos. Ahora, hay que considerar que esta fórmula está diseñada para que funcione en el vacío. En el vacío como en el espacio donde no hay nada, ni aire ni nada por el estilo. Entonces, como está diseñada para que funcione por el vacío, si en algún momento tenemos otro material, pues yo les diré qué material es y qué es lo que van a tener que hacer. Esto se los explico en la siguiente diapositiva. Por ahora, les tengo que decir que ustedes ya vieron que esta unidad de Coulomb es una unidad muy grandota. Entonces, lo normal es que escuchemos que diga milicoulombs. Mili es la milésima parte. O microcoulombs. Micro es la millonésima parte. O nanocoulombs. Esto sería la milmillonésima parte. Estos de aquí equivalen a 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 9. Y se escriben así. Entonces, estos tres les voy a pedir que se los aprendan y ya luego les voy a decir cómo calcularlos con la calculadora para que no se quebren mucho la cabeza. Pero sí se los tienen que saber. Microcoulomb es MC y equivale a 1 por 10 a la menos 3. Microcoulomb es 1 por esta letra que se llama micro, es una letra griega, micro C, y equivale a 1 por 10 a la menos 6. Y por último, nanocoulombs, y es N minúscula, C mayúscula, y es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, esta tablita, por favor, también me la anotan. Hay que irla aprendiendo. Y no se preocupen, conforme vamos practicando va a ser más fácil. Conforme vamos haciendo ejercicios, les voy a enseñar cómo se usa esto. De momento, si se lo saben, va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Así que, por favor, traten de aprendérselo en estos días en que les di tiempo. Bien, dicho esto, vamos a hablar de qué pasa cuando no está en el vacío. Si no está en el vacío, al final del ejercicio, por ejemplo, digamos que yo les digo, no estamos en el vacío, hay aire. Entonces, cuando ya encuentren la fuerza, dividen entre 1.005. Entonces, que les digo, no, es que las cargas no estaban con aire, no estaban dentro de aire, estaban dentro de la gasolina. Ah, pues entonces hay que dividir el resultado entre 2.3. Pero no estaban en gasolina, estaban en ámbar. Ah, entonces hay que dividirlo entre 2.7. Entonces, si yo les digo que están en un material diferente, les voy a decir que es uno de estos de aquí, porque esa tablita la van a tener en su libreta. Entonces, si les digo que está en uno de estos de aquí, cuando ya tengan el resultado final, lo dividen entre el número que corresponda. Si les digo que está en el aceite, entonces ya tengo el resultado final, que era la fuerza, con mi formulita anterior. Entonces lo voy a dividir entre 4.6 y ya, terminé. Para terminar, les vuelvo a poner la formulita. Está escrita ahora de forma diferente, nada más para que vean que la pueden encontrar de diferentes formas dependiendo del libro al que consulten. Entonces, aquí en lugar de Qs minúsculas, le puso Q mayúsculas. Y en lugar de poner la pura K, le puso un subíndice 0. Pero es exactamente lo mismo. No importa cómo lo escriban, lo que importa es que entiendan que esta es la fórmula de Coulomb. Este señor de aquí es Coulomb. Aquí está la foto que les decía. Y con esta formulita vamos a estar trabajando. Entonces, aprendernos la formulita, aprendernos qué significa cada letra. Y con eso ya vamos bastante aventajados. Espero que se haya entendido hasta aquí lo que he dicho. Cualquier duda, ya saben, para eso está plataforma y para eso están los comentarios aquí en YouTube también. Con confianza, pregunten, no se queden con dudas. Cuando empiecen a trabajar también en su experimento, cuando empiecen también a trabajar con sus despejes, cualquier duda que surja, me pueden preguntar con confianza. Y también les haré un video de cómo usar la calculadora y de cómo ir haciendo los despejes para que hagan el formulario que acordamos. Así que estén atentos a lo que les voy publicando en plataforma y que tengan un muy bonito día. Muchas gracias por poner atención. ¿Alguna pregunta? El libro principal del que saqué información es este libro de aquí. Y también su libro de texto, y ya les dije de qué páginas está. Así que, thank you for your attention. Que tengan un muy bonito día. Chao, chao.